Llegué tarde a casa del trabajo, la casa oscura y tranquila, el olor de la cena todavía flotando en el aire. Cuando entré en la cocina, Fernanda ya estaba sentada a la mesa, golpeteando un bolígrafo contra una carpeta manila como si fuera una especie de jefa corporativa dirigiendo una reunión de la junta directiva. Tenemos que hablar, dijo, con voz tranquila. Pero había algo frío en ella, como si se estuviera preparando para una negociación. Deslizó una pila de papeles hacia mí e hizo un gesto hacia la silla frente a ella. No me senté de inmediato. Sabía exactamente de qué se trataba. La casa en la que vivíamos, yo pagué todo. Cada ladrillo, cada accesorio, estaba a mi nombre antes incluso de conocerla. Pero eso no le importaba a ella. Empujó los papeles más cerca de mí y dijo, puedes quedarte si firmas cediendo la mitad de todo. No discutí. Ni siquiera me inmuté. Salí sin decir otra palabra. Recibí una llamada de Daniel esa mañana. Me dijo que me reuniera con él en la casa. Estaba sentado en mi viejo escritorio en la casa que yo había pagado, con el rostro iluminado por el sol de la mañana que entraba a través de las persianas. Él tampoco ofrecía ninguna compasión. Tenía mis registros financieros extendidos sobre el escritorio como evidencia en un tribunal, estados de cuenta de la hipoteca, registros de impuestos a la propiedad, todo a mi nombre. Tenemos que hablar sobre lo que acaba de hacer Fernanda, dijo, con voz inexpresiva, como si esto fuera un negocio. Me quedé allí de pie, inseguro de si debía invitarlo a entrar o decirle que se fuera. Daniel sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Señaló la escritura de la casa. Eras dueño de esto en su totalidad antes del matrimonio. Pagaste los impuestos, todo. Y ahora ella piensa que simplemente puede tomarlo. Me incliné, tratando de encontrarle sentido a todo. Ella me había tomado desprevenido. No había duda de eso. Pero Daniel, él era inteligente. Demasiado inteligente. Un asistente legal junior, siempre corriendo en su propio mundo de jerga legal y lagunas jurídicas. Sabía lo que estaba en juego, y también sabía que Fernanda acababa de entregarme un regalo increíble. Mira, no estoy aquí para pelear contigo, continuó Daniel, hojeando los papeles como si estuviera armando un caso. Sé que consiguió que firmaras algunas cosas, pero créeme, ella no pensó bien en esto. Crucé los brazos, mirándolo fijamente. ¿Qué estás diciendo exactamente? No se inmutó. Ella piensa que te tiene acorralado, pero acaba de darte ventaja. Todo esto, agitó la mano sobre los documentos en el escritorio, esto prueba que estás en una mejor posición de lo que ella cree. Tú tienes el control aquí, no ella. Solté el aire, pasándome la mano por la cara. El peso de todo me golpeó de una vez, la frustración de ser manipulado y la ira de no haberlo visto antes. ¿Y qué? ¿Estás de mi lado ahora? No estoy del lado de nadie, dijo. Estoy del lado de lo que es correcto. Y ahora mismo, ese eres tú. Ella piensa que puede irse con todo, pero no puede. Tienes pruebas de que ni siquiera se merece la mitad. Di un paso atrás, procesando todo lo que había dicho. No me parecía correcto. Fernanda siempre había sido una luchadora, siempre jugando sus ángulos. Pero Daniel, él estaba jugando un juego diferente. Uno en el que ella había cometido el error de subestimarlo. Busqué los papeles, escaneando los detalles, las fechas, las transacciones, todo a mi nombre. Cada préstamo que había sacado para hacer de esta casa un hogar. Cada centavo que había puesto en el negocio. Nada de eso era suyo. Ella consiguió que firmara esos papeles de divorcio, pensando que ataría los cabos sueltos. Pero Daniel tenía razón. Ella acababa de entregarme la ventaja. Se levantó y cerró el maletín con un chasquido, su expresión ilegible. No te estoy diciendo qué hacer. Pero si yo fuera tú, no dejaría que se saliera con la suya. Volví a mirar los papeles, sintiendo el peso de ellos en mis manos. No lo haré, dije en voz baja. Asintió y luego se dio la vuelta para irse. Al abrir la puerta, se detuvo y me miró. No quería ser yo quien te dijera esto, pero ella ya está hablando con su abogado. Piensa que esto ha terminado, pero aún te quedan movimientos. No dejes que ella tenga la última palabra. Con eso, se fue, dejándome solo en la tranquila secuela.
La puerta se cerró con un clic detrás de él, y sentí todo el peso de lo que venía. Fernanda había pensado que había ganado, pero estaba lejos de terminar. Para cuando regresé al apartamento, ya estaba demasiado tenso para relajarme. Seguía repitiendo todo lo que Daniel había dicho. Las piezas comenzaban a encajar, pero había algo que me carcomía, una sensación que no podía sacudirme. No era solo que Fernanda hubiera cruzado una línea. Era que me había estado engañando todo el maldito tiempo. Entonces sonó el timbre. Abrí y allí estaba mi primo Ramón sosteniendo una carpeta. Ramón era contador, un tipo que veía los números como si fueran personas. Y también siempre fue bueno leyendo a la gente. Entró directamente sin preguntar y dejó caer la carpeta sobre el mostrador de mi cocina como si fuera solo otra cosa con la que tenía que lidiar. No vas a creer esto, dijo, abriéndola. Pero he estado revisando tus cuentas comerciales. Algunas de estas transacciones no son buenas. Ni siquiera necesité preguntar a qué se refería. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho. Ramón escaneó las páginas, frunciendo el ceño. Fernanda accedió a las finanzas compartidas de la oficina. Movió dinero, pagó 45.000 pesos a un bufete de abogados del que nunca he oído hablar. Me miró, sacudiendo la cabeza. Esto tiene fecha de hace semanas. La misma semana que te trajo cena y vino. ¿Recuerdas? Ya sabes, para celebrar tu éxito. Se me revolvió el estómago. La noche en que había sido tan dulce conmigo, actuando como si todo estuviera bien, como si le importara. Pero todo el tiempo, había estado planeando su siguiente movimiento. ¿Mi siguiente movimiento? Me pasé la mano por la cara. ¿Y qué? Ha estado trabajando a mis espaldas. Ramón asintió. Y eso no es todo. Sacó registros de la cabaña de tu papá en Valle de Bravo. La propiedad que heredaste. Hizo una pausa, encontrando mi mirada como si quisiera que absorbiera todo. Ha estado preparando una mudanza, Roberto, durante meses. Todo mientras tú has estado pagando la hipoteca, los servicios públicos y manteniendo a flote su segunda tienda boutique en línea. Me quedé allí congelado. La boutique que ella había lanzado, la que nunca había ganado un centavo, yo también había estado financiando eso. Había vertido dinero en ella como si fuera una especie de pasatiempo que ella nunca tuvo la intención de hacer funcionar. Demonios, incluso dejé que me convenciera de pagar las actualizaciones del sitio web. Cada vez que fracasaba, me prometía que sería diferente. Esta vez sería la definitiva. Todo volvió a mi mente de golpe. Las noches que pasó hablando de sus sueños de construir algo para sí misma, de lo independiente que quería ser. Pero ahora sabía la verdad. No estaba tratando de construir nada. Estaba tratando de tomarlo todo. Ramón hojeó más estados de cuenta, el sonido del papel moviéndose como el traqueteo de una jaula. Hay más. Rastreé algunas transacciones más. Tienes cargos a un tasador de bienes raíces y a un evaluador de negocios privado. Tenías razón. Ella planea mudarse y liquidar activos. Soltó un largo suspiro. Y lo está haciendo con tu dinero. Agarré el borde del mostrador, tratando de mantenerme firme. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto? Los ojos de Ramón se entrecerraron mientras revisaba los papeles. Unos meses al menos. Todo mientras tú pagas la factura de todo. Ha sido cuidadosa, pero no lo suficiente. No pensó que alguien indagaría tan profundo. Me dejé caer en una silla. Todo en mí estaba nervioso. Pensé que la conocía. Pensé que la entendía. Pero ahora me estaba dando cuenta de que no tenía idea de quién era ella realmente. O tal vez simplemente no quería verlo. Ramón empujó la carpeta hacia mí. Tienes suficiente aquí para hacer algo al respecto, Roberto. No necesitas simplemente sentarte y aceptarlo. Miré los papeles, los números bailando frente a mí como si se burlaran. La casa, el negocio, el dinero que se había invertido en todo ello, solo para que ella lo convirtiera en un juego. Le había estado dando el beneficio de la duda durante demasiado tiempo. Dejándola poner excusas, dejándola convencerme de que las cosas cambiarían. Sentí una opresión en el pecho. Algo había cambiado dentro de mí.
Algo duro y frío. No iba a dejar que se llevara todo por lo que había trabajado. No así. No sin luchar. He terminado, dije, mi voz más tranquila de lo que quería que fuera. He terminado de dejarla dirigir el espectáculo. Me aseguraré de que no se salga con la suya. Ramón no dijo nada al principio. Solo asintió como si estuviera esperando que me diera cuenta yo mismo. Bien, porque no eres el único a quien le ha estado mintiendo. No necesité escuchar más. Sabía exactamente a qué se refería, y no iba a dejar que jugara conmigo más. Se habían quitado los guantes. Apenas tuve tiempo de procesar lo que Ramón había expuesto antes de que mi mamá llamara, con la voz tensa por la confusión. ¿Por qué Fernanda preguntó sobre la escritura de la cabaña de tu papá? Preguntó, como si fuera una pregunta simple. Pero podía escuchar el filo en su voz, la preocupación. Apreté el teléfono, repentinamente frío. No le digas nada, mamá. Si se comunica de nuevo, no contestes. Simplemente no te involucres. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi mamá se suavizó. Está bien, pero no me gusta esto, Roberto. Ha estado preguntando mucho por ahí. No es normal. Asentí aunque ella no podía verme. Lo sé. ¿Solo confía en mí en esto? Después de colgar, me senté allí, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja. No podía sacudirme la sensación de que Fernanda estaba avanzando sobre todo. No solo por lo que yo había trabajado, sino que ahora estaba empezando a involucrar a mi familia. Había estado demasiado ciego para verlo antes, pero ahora todo estaba encajando. Era como si estuviera tratando de poner sus manos sobre cada pequeña cosa que tuviera valor, sin importar de quién fuera. Justo cuando estaba a punto de sacudírmelo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marcela. Hola, dijo, sonando como si hubiera estado dándole vueltas a algo por un tiempo. Entonces, Fernanda me llamó también. Está preocupada por ti. Ya podía sentir la tensión acumulándose en mi pecho. ¿Preocupada por qué? Ella no perdió el ritmo. Oh, ya sabes, tu estado mental. Se está pintando a sí misma como la esposa preocupada, todo mientras hace que parezca que has perdido completamente la cabeza, diciéndome que no estás manejando bien las cosas. Apreté los puños, presionando mi pulgar contra el costado de mi teléfono. Eso es el colmo. Ella es la que ha estado mintiendo y preparando las cosas durante meses, y ahora está tratando de cambiar el guión. Marcela soltó una risa seca. Exactamente. Tiene un verdadero talento para hacerse la víctima. Pero aquí está la cosa, Roberto. Ella no está confundida. Es calculadora. Todo este acto es un juego de poder, simple y llanamente. Está tratando de controlar la narrativa. Sus palabras golpearon fuerte, más afiladas de lo que esperaba. No estaba equivocada. Fernanda había hecho todo lo posible para mantener el control, manipulando a la gente, incluida mi familia, para pintarme como el malo. Y lo que más dolía, era buena en eso. La forma en que tergiversaba las cosas, como hacía que la gente dudara de mí. Era exactamente lo que había hecho con la casa, con mi negocio, con todo. Ya no sé qué hacer, dije, sintiendo el peso de todo presionándome. Es como si se estuviera llevando todo, y yo me quedo tratando de ponerme al día. Marcela hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Escúchame, Roberto. Estoy de tu lado. Tienes que dejar de dudar de ti mismo. Ella es la que ha estado mintiendo. Recién ahora lo estás viendo por lo que es, y no estás loco. No dejes que te hagas sentir de esa manera. Quería creerle, pero era difícil dejar ir esa duda persistente. La parte de mí que todavía se preocupaba por Fernanda, que todavía esperaba que pudiéramos hacer que las cosas funcionaran. Pero ya no había tiempo para la esperanza. Solo había supervivencia. He estado recolectando todo, dije, mi voz baja. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, todo el extraño interés en cosas que no eran suyas. No voy a dejar que ella tergiverse esto más. El tono de Marcela cambió a algo más seguro. Bien. Necesitas asegurarte de que todos sepan lo que realmente está pasando.
Ella no es una esposa indefensa. Ha estado planeando esto durante meses. Me recosté, mirando al techo, tratando de imaginar lo que Fernanda había estado pensando. ¿Cómo me había engañado? ¿Cómo había engañado a todos? Pero ahora era el momento de dejar de jugar. No dejaré que se salga con la suya, dije, sintiendo el peso de la decisión asentarse en mi pecho. Voy a asegurarme de que no destruya todo por lo que he trabajado. Marcela suspiró, un sonido que mezclaba alivio y agotamiento. Solo no dejes que te arrastre por el lodo. Es buena haciendo que la gente dude de sí misma. Pero tú eres más inteligente que eso. Lo sé, dije. No dejaré que gane. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí un poco más seguro. Fernanda llamó más tarde esa tarde, con voz empalagosamente dulce, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Creo que deberíamos hablar, dijo, sonando casi conciliadora. Ven a cenar. Haré que todo esté bien. No dudé. Bien. Pero no iba a entrar en esto sin estar preparado. Llevé mi teléfono, deslizándolo en el bolsillo de mi abrigo, con la aplicación de grabación ya funcionando. No iba a dejar que ella convirtiera esto en un espectáculo unilateral, y necesitaba un registro de todo lo que dijera. Cuando entré en la casa, me sentí como un extraño en mi propia piel. El lugar estaba inmaculado, pero ya no era un hogar. Había puesto la mesa con la porcelana de mi abuela, el mismo juego que una vez descartó por ser demasiado anticuado para su gusto. Ahora, parecía que estaba tratando de hacer que pareciera una ocasión especial. Estaba parada en la cocina con un vestido de diseñador que yo había pagado, por supuesto, como si hubiera estado preparando una comida de 5 estrellas. Pero cuando me acerqué, vi la verdad. Era comida para llevar, cosas baratas. Del tipo que compras cuando no tienes ganas de cocinar pero quieres fingir que lo hiciste. Lo había arreglado todo en platos elegantes, como si eso de alguna manera elevara la experiencia. La cena está lista, dijo, mostrando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Sentémonos y hablemos de todo. Asentí, sin molestarme en comentar. Me senté frente a ella en la mesa, el peso del momento presionándome como un ladrillo en el pecho. Ambos sabíamos por qué estaba yo aquí. No era para arreglar nada. Era para firmar la entrega de mi vida. Respiró hondo y marcó el tono como una negociadora experimentada. He estado pensando mucho en lo que es justo, comenzó, picando su ensalada como si fuera una charla informal en lugar de una conversación de alto riesgo. Y honestamente, sacrifiqué mi carrera por este matrimonio. Dejé que eso flotara en el aire como un sabor amargo en mi boca. ¿Lo hiciste, eh? Asintió como si se supusiera que yo debía sentir lástima por ella. Mantuve la casa funcionando. Te apoyé en todo. Y ahora es el momento de que hagas lo correcto. La audacia. Podía sentir mis dedos apretarse alrededor del borde de mi vaso, pero mantuve la boca cerrada. Y quiero lo que es justo, Roberto, continuó, su tono agudo ahora, la dulzura desvaneciéndose en algo más familiar. Quiero la casa, mi parte de tu negocio y manutención mensual. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que he soportado. Hizo una pausa, dejando que eso calara como si estuviera esperando a que yo me quebrara. Pero no lo hice. No iba a darle la satisfacción de verme inmutar. ¿Esa es tu propuesta, pregunté, mi voz baja pero controlada. La casa, mi negocio, manutención mensual. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No puedes simplemente alejarte de todo lo que construimos. Firmarás estos papeles y saldré de tu vida, o no lo harás y me aseguraré de que te arrepientas. Me mantuve calmado, aunque cada parte de mí quería decirle exactamente lo que pensaba de ella. Ya me había quitado tanto, y ahora estaba tratando de hacer parecer que ella era la víctima. Me hacía hervir la sangre. Me estiré a través de la mesa, tirando de los papeles hacia mí. Sabía lo que tenía que hacer. No discutí. No grité. Firmé. Página tras página, mi nombre garabateado en cada una. Mi mente estaba clara, incluso mientras sentía el peso de lo que estaba regalando, o más bien, lo que ella pensaba que podía tomar. Cuando terminé, no la miré. Me levanté, tomé mis llaves y las puse sobre la mesa junto a los papeles.
No necesité decir nada. El silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Salí con calma. Sin drama, solo una salida tranquila. Pero en mi bolsillo, la aplicación de grabación seguía funcionando. Y en mi mente, sabía que esto no había terminado. Ni por asomo. Me reuní con Jaime Lozano esa misma noche. Jaime era mi abogado. Agudo, sensato y siempre 2 pasos por delante de cualquiera a quien se enfrentara. No perdió el tiempo. En el momento en que le entregué la grabación, los registros de propiedad y los correos electrónicos, apenas parpadeó. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo, hojeando los papeles. Esto es sólido, Roberto. La golpearemos con todo lo que tenemos. Asentí, con la mandíbula apretada. No me sentía victorioso. No sentía nada más que entumecimiento, como si finalmente estuviera saliendo de algún tipo de niebla. Había estado tan concentrado en mantener la paz, en seguir las reglas. Pero ahora había terminado con eso. Jaime dejó los papeles a un lado y se recostó en su silla. Estás en una posición fuerte aquí. Ella ha cometido un gran error y ni siquiera se da cuenta. Casi me reí. Siempre ha sido buena haciendo que la gente crea su versión de la verdad. Jaime esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Bueno, eso va a cambiar. Nos moveremos rápido. Haremos que se dé cuenta de que no puede simplemente tomar lo que quiera. Mientras discutíamos los detalles, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir, solo un poco. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo de control. Para cuando salí de su oficina, era tarde y mi mente todavía estaba zumbando. Abrí mis redes sociales mientras subía a mi auto. La primera publicación que vi fue de Fernanda. Nuevo comienzo, mis reglas, mi casa, había escrito. La foto era una toma perfectamente preparada de ella parada en la sala de estar, con los brazos abiertos, sonriendo como si acabara de ganar un programa de concursos. El hashtag comenzando de nuevo estaba allí también. Estaba haciendo que pareciera que había logrado una gran victoria. No pude evitar sacudir la cabeza. Honestamente pensaba que se había salido con la suya. De lo que no se daba cuenta era de que todo lo que había hecho, cada centavo que gastó, cada artículo que movió todavía estaba bajo mi nombre. Cada cosa que tenía en sus manos fue comprada y pagada por mí. Podía fingir todo lo que quisiera, pero la verdad estaba escrita en la letra pequeña. Llegué a casa y no perdí el tiempo. Lo primero que hice fue cortarle el acceso a nuestra cuenta conjunta. Llamé al banco, les dije que la bloquearan de cualquier transacción futura. Luego cancelé todas las tarjetas de crédito que estaban vinculadas a esa cuenta. Había estado viviendo a mi costa durante tanto tiempo, pensando que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Luego, reclamé el inicio de sesión del portal comercial. Ella había estado jugando con él, haciendo movimientos que no le correspondían. Necesitaba cerrar eso también. Ni siquiera dudé cuando hice clic en el botón de reinicio. Para cuando terminé, era pasada la medianoche. Mi mente todavía estaba corriendo, pero sentí una extraña sensación de paz asentarse sobre mí. Era como si acabara de dar el primer paso para arreglar las cosas. A la mañana siguiente, vi las consecuencias. La publicación de Fernanda en las redes sociales todavía estaba allí, pero no era lo mismo. Había ido a su cafetería favorita por su habitual latte de leche de avena. Solo que esta vez, su tarjeta fue rechazada. Probablemente no se dio cuenta al principio, pero cuando revisó su teléfono, supe que sentiría el aguijón. Me había asegurado de ello. Esperé, y efectivamente, unos minutos después, su historia se actualizó. Estaba parada en el estacionamiento luciendo confundida, probablemente tratando de averiguar por qué su tarjeta no funcionaba. Los hashtags todavía estaban allí, nuevos comienzos y mi casa, pero casi podía ver las grietas comenzando a formarse. La cosa era que ni siquiera se había dado cuenta de que yo había sido el que sostenía todos los hilos. Pensó que me había vencido, pensó que podía tomarlo todo. Pero ahora iba a sentir la realidad de ello. Cada vez que intentara comprar algo o moverse una pulgada, se daría cuenta de que yo le había quitado el piso de debajo de los pies. No me sentía mal por ello, ni siquiera un poco. Y al final del día,
Cuando revisara su cuenta bancaria, sabía que estaría aún más furiosa. Pero ese era su problema ahora. Ella pensaba que tenía la ventaja, pero la verdad era que yo siempre había tenido el control. Simplemente no lo había visto todavía. Mañana sería aún mejor. Los siguientes días se sintieron como un borrón. Fernanda se aseguraba de que todos conocieran su lado de la historia. Llamó a amigos mutuos, incluso a mi hermana, pintándome como el villano en todo este lío. Les dijo que la había abandonado, que era inestable y estaba obsesionado con el dinero. Según ella, la había abandonado. Era manipulación de libro de texto. Estaba tratando de reescribir la narrativa, hacerse la pobre esposa agraviada mientras yo era el monstruo que no podía manejar la presión. No respondí. No tenía que hacerlo. Ella estaba tejiendo una historia, pero yo me estaba asegurando de que la verdad estuviera ahí fuera también. No iba a dejar que me convirtiera en el malo. Luego vino la publicación de Instagram que me heló la sangre. Allí estaba ella, sonriendo ampliamente, apoyándose en un entrenador físico como si hubieran estado juntos desde siempre. Y el remate, él llevaba mi Rolex, el que había desaparecido misteriosamente unos meses antes. Era como si se estuviera burlando de mí, haciendo alarde de su nueva vida mientras yo todavía me recuperaba de las consecuencias de todo lo que ella había hecho. Sentí este calor subir en mi pecho. La audacia. El Rolex. El chico nuevo. Ni siquiera estaba tratando de ocultar el hecho de que había seguido adelante, como si yo fuera solo un obstáculo que había quitado de su camino. Pero luego, unas horas más tarde, mi primo Ramón me envió algo que me hizo sentarme derecho. Trabajaba en seguridad para una compañía de envíos y tenía conexiones por todas partes. Había logrado desenterrar imágenes de Fernanda moviendo cajas fuera de la casa semanas antes de que siquiera me entregara los papeles. Había estado liquidando mis cosas a mis espaldas, lenta pero seguramente. Cada artículo que sacaba de esa casa era otra pieza de aquello por lo que había trabajado convirtiéndose en efectivo mientras yo todavía intentaba averiguar qué demonios acababa de pasar. Miré el vídeo, sintiendo una aguda punzada de traición en mis entrañas. Allí estaba ella, saliendo con cajas, llevándolas a un auto. La marca de tiempo en las imágenes dejaba claro que había estado planeando esto durante más tiempo del que yo había pensado. Mientras yo pagaba la hipoteca y fingía que todo estaba bien, ella ya se estaba preparando para irse de la ciudad, convirtiendo mis cosas en dinero. Y entonces algo cambió en mí. Me di cuenta de lo profundo que llegaba esto. No solo me había estado mintiendo a mí. Le había estado mintiendo a todos, manipulando todo. Ya no podía ignorarlo. Estaba tratando de actuar como si tuviera la ventaja, pero estaba jugando un juego peligroso. Y ahora que tenía la prueba, no iba a dejar que ganara. Yo no era el único que había estado prestando atención. Su abogado, el que había sido tan rápido para hacer demandas y amenazarme con ese ridículo acuerdo de divorcio, había comenzado a retractarse cuando vieron los documentos del fideicomiso de la propiedad. El fideicomiso que había estado vigente mucho antes de que Fernanda entrara en escena. Su abogado probablemente se dio cuenta del lío en el que se habían metido. No tenían idea de que yo tenía cartas que podrían arruinar su caso. Y ese pánico, podía olerlo. Lo último que querían era que todo esto se hiciera público. Y ahí es exactamente hacia donde se dirigía. Fernanda había pensado que ella era la que tomaba las decisiones, pero ahora ella era la que jugaba a la defensiva. Me permití sonreír solo un poco mientras me recostaba y observaba cómo las piezas encajaban en su lugar. No solo se había metido con la persona equivocada. Se había metido con la familia equivocada, el negocio equivocado. No iba a dejar que me tomara por tonto. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido. Pero para cuando regresé a casa de ver a Ramón, mi abogado, Jaime, ya había programado una llamada con el abogado de Fernanda. Era hora de mostrarle cuán fuera de lugar estaba. No iba a dejar que siguiera tejiendo sus mentiras. Jaime y yo nos sentamos en la llamada y no perdimos el tiempo. Primero, reprodujimos la grabación. La pequeña oferta de Fernanda de la noche que nos sentamos a cenar. Casi podía escuchar la presión arterial de su abogado subiendo a medida que se desarrollaba la conversación. Luego, pasamos a las publicaciones en las redes sociales.
Jaime reprodujo su vídeo de Instagram mostrando la parada en la casa que ella afirmaba que era suya, haciendo alarde de su nueva vida con su nuevo chico, actuando como si no tuviera nada que perder. Y fue entonces cuando sucedió. Su abogado perdió los estribos. Dejó que se fuera con documentos firmados que contradicen sus afirmaciones, gritó. La ira en su voz era casi cómica. Jaime, siempre tranquilo, no parpadeó. Sí, lo hicimos. Y es mejor para el interés de su cliente escuchar atentamente porque apenas hemos comenzado. El abogado de Fernanda no supo que lo golpeó. Teníamos todo. La grabación, los documentos del fideicomiso, los registros de propiedad. Se lo expusimos todo. Fernanda había firmado la renuncia a una propiedad que ni siquiera poseía. Y estaba reclamando derechos sobre activos que estaban protegidos por un fideicomiso que establecí 3 años antes de que nos casáramos. ¿Mi negocio? Eso nunca fue parte del trato. Ni en nombre, ni en contribución. Podía escuchar al abogado luchando, tratando de recuperarse, pero el daño estaba hecho. No había vuelta atrás de esto. Su cliente había jugado demasiado fuerte su mano, y ahora no tenía dónde esconderse. Finalmente, refunfuñó, derrotado. Ella necesita desalojar. Si no, no tendremos más remedio que emprender acciones legales. Se sintió como si me quitaran un peso de encima. Pero no había terminado. No iba a dejarla salir fácilmente. No después de todo lo que había hecho. Colgué el teléfono y llamé a Fernanda directamente. Tienes 72 horas para irte de la casa. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Hubo una pausa, y prácticamente pude escuchar el pánico arrastrándose en su voz. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque podía decir que ya lo sabía. Esta es mi casa. No puedes simplemente. Te doy 72 horas, repetí, interrumpiéndola. Toma lo que necesites y vete o me aseguraré de que te arrepientas. Colgué sin esperar su respuesta. Se estaba quedando sin opciones, y lo sabía. No iba a prolongarlo. Era hora de que enfrentara las consecuencias. Al día siguiente, Daniel, su hermano, apareció en mi puerta con una bolsa de lona. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, con el rostro sombrío. Pero cuando finalmente habló, su voz era baja. Está empacando, dijo. No se lo tomó bien. Asentí, dejando que el silencio se extendiera. Se le pasará. Miró por encima del hombro como si no estuviera seguro de si Fernanda estaba mirando antes de volver a hablar. Sabes, no quería que esto sucediera así, pero me alegro de que lo estés haciendo. Se lo ha buscado durante mucho tiempo. No estaba seguro de si se suponía que debía sentir algo, pero no sentí nada. No iba a hacer que esto se tratara de ella más. Tenía mi propia vida que reconstruir, y eso era lo que importaba ahora. Le di un asentimiento a Daniel, y él desapareció dentro para ayudar a Fernanda a empacar. Para cuando terminaron, ella había tomado menos de lo que cabría en el maletero de un Civic. No hubo una gran salida dramática, ni despedidas llorosas, solo ella y Daniel cargando algunas bolsas y eso fue todo. Cuando se fueron, me paré en la puerta y los vi alejarse. Había un sentido definitivo en todo ello. Una puerta cerrándose de golpe en un capítulo que había intentado con tanto esfuerzo que funcionara. Y por primera vez en meses, sentí un pequeño y silencioso alivio. Se había acabado. Por la mañana, había cancelado la membresía del gimnasio. La que ella nunca había usado. Solo otro de esos lujos que pensaba que podía comprar con mi dinero. ¿El dominio de su tienda en línea? Desaparecido, cerrado antes de que tuviera la oportunidad de hacer un intento desesperado más de lanzarlo. No iba a dejar que se escondiera detrás de alguna empresa comercial fallida nunca más. Por la tarde, mis vecinos comenzaron a enviarme mensajes de texto. Vídeos de Fernanda parada en el camino de entrada rodeada de bolsas de basura, luciendo confundida, hablando de cómo esto no era justo. Trató de explicar su situación a cualquiera que quisiera escuchar. Ya podía escuchar su voz en mi cabeza, tratando de hacerse la víctima, haciendo que pareciera que yo era el que la había fastidiado, pero nadie se lo creía. Ya no. Me llamó más tarde ese día. Tenemos que hablar, dijo, con voz tranquila, pero aún con ese tono de derecho.
Seamos adultos sobre esto. No dije una palabra. Ni siquiera contesté el teléfono. Dejé que fuera al correo de voz. No iba a entretener su pequeña actuación. No cuando sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer. No necesitaba escucharla tergiversarlo. No le iba a dar nada. No más oportunidades, no más explicaciones. El fin de semana fue mi momento para comenzar a reclamar lo que era mío. Hice cambiar las cerraduras. Todo. Cada puerta de la casa fue restablecida. Como un reinicio completo en toda mi vida. Incluso cambié las contraseñas del sistema inteligente, las que ella pensaba que podía controlar, como si todavía fuera su casa. Abrí todas las persianas, dejé que la luz del sol inundara las habitaciones. El aire viciado de meses de tensión comenzó a despejarse, reemplazado por el aroma fresco de nuevos comienzos. Caminé por las habitaciones, respirando profundamente, asimilándolo todo. Fue extraño. Después de todo ese tiempo, después de todo el lío, la casa finalmente se sentía mía de nuevo, como siempre debió haber sido. No me había dado cuenta de cuánto había perdido, cuánto había dejado que me quitara hasta que estuve caminando por el espacio sin ella, sin el ruido, los juegos, el cambio constante. La casa se sentía vacía, pero en el buen sentido. Había espacio para que yo respirara de nuevo. Espacio para reconstruir. 6 meses después, organicé una barbacoa en el patio trasero, la que Fernanda una vez había llamado un desperdicio de dinero. Ella se había ido hacía mucho tiempo, y la casa finalmente se sentía como un hogar nuevamente. Mi hermano estaba detrás de la parrilla, volteando hamburguesas con el tipo de facilidad casual que solo él podía lograr. Mi mamá trajo su famosa ensalada de col, del tipo que siempre desaparecía primero en las reuniones familiares. Mi hermana, con esa sonrisa suya, levantó una copa e hizo un brindis que golpeó más fuerte de lo que esperaba, por Roberto. Un hombre que pagó por todo 2 veces, pero solo una vez por elección. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en años. Me dolía el estómago, pero de la mejor manera. El tipo de risa que se sentía como una liberación, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. ¿Fernanda? Se mudó de nuevo con su prima a Querétaro. Su boutique en línea sigue siendo un sueño inalcanzable. Había intentado lanzar otra, pero nadie compraba. Publicó citas crípticas sobre lecciones aprendidas y comenzar de nuevo, como si pudiera convertir sus fracasos en sabiduría, pero yo sabía más. Mientras tanto, reconstruí. Volví a contratar personal, actualicé mi suite de negocios e incluso comencé a asesorar a chicos más jóvenes que habían pasado por el mismo tipo de lío. No solo me estaba recuperando. Era más fuerte de lo que había sido antes, con una claridad que nunca había tenido cuando estaba enredado en su telaraña. ¿Y esa casa? Todavía mía, la hipoteca desaparecida. La poseía en su totalidad. Y por primera vez en años, podía caminar por las habitaciones sin ninguna duda. Sin sombra de los planes de otra persona colgando sobre mí. La mejor parte, el mismo abogado que le había gritado a Fernanda por arruinar el caso. Llamó el mes pasado, dijo que tenía un taller de negocios para la recuperación del divorcio, preguntó si estaría interesado en asistir. Casi me reí. Seguro, dije con ese borde familiar arrastrándose en mi voz, pero solo si no traes clientes que piensen que los hashtags son un plan de negocios. Él se rió entre dientes. Casi podía escucharlo sacudiendo la cabeza. Pero honestamente, se sintió bien dejarlo salir de mi boca así. Ya no jugaba con las reglas de nadie más. Me paré en la terraza trasera mirando el patio, el olor a hamburguesas mezclándose con el aire de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía todo en el lugar correcto. La casa, mi negocio, mi vida. Todo era mío, en mis propios términos.